¿Cómo están todos? Muy buenos días. Les saluda Mariela Ceballos Dávila, especialista legal de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar en este taller virtual, en esta conferencia virtual, donde vamos a conocer respecto a la prevención y sanción sobre el tema del hostigamiento sexual laboral en el ámbito laboral. Bien, entonces acompáñanos a participar en esta capacitación que va a ser muy importante, conocer los conceptos, saber cómo tenemos que implementar el comité y básicamente la normativa. Bien, entonces los invito a que puedan ustedes participar junto con sus compañeros de trabajo, amigos o quienes estén interesados en conocer sobre el tema de la prevención y sanción de hostigamiento sexual. Voy a presentar mis diapositivas para que ustedes puedan observar cómo se va a dar pues esta capacitación. A todos muchísimas gracias y recuerden que si tienen consultas lo pueden hacer culminando la capacitación. Bien, yo voy a responder a todas las preguntas, dudas que ustedes puedan tener. Bien, vamos a dar inicio entonces. Antes de comenzar la capacitación es importante que nosotros conozcamos cuál es la base normativa, con qué nosotros hemos podido desarrollar esta capacitación. Tenemos la Constitución Política del Perú respecto a la dignidad, la libertad e intimidad y el trabajo. Tenemos la Ley 28983, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Tenemos la Ley 27942, la normativa, la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, ley que fue emitida pues en el año 2003. Luego tenemos el reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2019 MIM, que aprueba el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual Laboral. Bueno, esta normativa o este reglamento pues fue publicado en el año 2019. Bien, entonces también ustedes pueden, si quieren ahondar un poquito más respecto al tema de hostigamiento sexual laboral, también los invito a que puedan revisar el decreto, la resolución ministerial 243 del 2019 del TR, del Ministerio de Trabajo, que es una guía referencial y bastante didáctica que nos puede permitir implementar sobre el tema de procedimiento de hostigamiento sexual laboral. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? Bueno, en principio tenemos que recordar que todos los 27 de febrero se ha declarado como el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual Laboral. Por eso es importante tal vez que nosotros que formamos parte del comité o que somos del área de recursos humanos, tratemos de difundir o hacer campañas internas en nuestras empresas para poder difundir y erradicar lo que es el hostigamiento sexual laboral. Quizás nos preguntemos si es que nuestra empresa no sufre hostigamiento sexual laboral, tal vez no tenemos ni un compañero que conozcamos. Bueno, es lo que de repente algunos de nosotros pensamos, pero lamentablemente el hostigamiento sexual laboral se da a veces en silencio o a veces la presunta víctima no denuncia porque tiene temor, tiene cierta vergüenza o tal vez considera que de repente la empresa no vaya a iniciar ningún procedimiento. Por eso es importante que nosotros tratemos de difundir dentro de la empresa o también pedir a los colaboradores que puedan identificar a tiempo cuando una compañera o si no uno mismo está sufriendo de hostigamiento sexual laboral. Es importante nosotros tal vez denunciar a tiempo para que se inicie este procedimiento. ¿Y qué es el hostigamiento sexual? Pues el hostigamiento sexual es uno de los problemas más frecuentes y menos reconocidos en distintos ámbitos. Lamentablemente estamos en nuestro país, lamentablemente, de repente el tema de hostigamiento sexual laboral se ha visto naturalizado, ¿no? Entonces, a veces las personas no identifican a tiempo o no saben si están viviendo un acto de hostigamiento sexual o consideran que tal vez solamente fue una broma o que de repente hemos pensado mal ciertas situación, ¿no? Pero realmente se estaría encontrando en un acto de hostigamiento sexual. Y como podemos observar estas primeras líneas de esta lámina, vemos que no solamente se da en el ámbito laboral, sino que también se puede dar en otros sectores. Tenemos el sector educación, tenemos también en el sector público, tenemos trabajadoras del hogar, tal vez también, perdón, también tal vez también en las Fuerzas Armadas y entre otros sectores que también puedan sufrir actos de hostigamiento sexual. Recordemos que el hostigamiento sexual es una forma de violencia, no es una broma, no es un chiste, no es algo que podamos naturalizar. Tenemos que nosotros definir y saber qué es violencia, que afecta tanto a hombres como a mujeres.
El tema del hostigamiento sexual laboral no solamente va a afectar a las mujeres, si bien ciertas estadísticas nos indican que tal vez son más mujeres que denuncian, no significa que los varones no sufran de hostigamiento sexual, sino que a veces suele pasar que los varones de repente tengan un poco de temor, vergüenza, a ser ridiculizados con los compañeros por haber denunciado un acto de hostigamiento sexual. Tengamos aquí clarísimo o empecemos con esta capacitación teniendo bastante claridad de que no necesariamente son las mujeres las víctimas de hostigamiento sexual laboral. Pueden ser varones, tampoco existe edad, porque también puede sufrir una persona de 30, de 20 años o 40 o 50 años actos de hostigamiento sexual. Sin embargo, este problema impacta en mayor medida, si bien es cierto, a las mujeres, producto de una serie de ideas y estereotipos de género. Pero ojo, no estamos cerrando la idea que esto puede pasar también para los varones, ¿bien? Es así que en el transcurso del año 2019, la SUNAFIL recibió 96 denuncias por caso de hostigamiento sexual en los centros de trabajo y en lo que va del año 2020 ha recibido ya 17 denuncias. Entonces es importante que sepamos o tratemos de difundir en nuestra empresa ciertas evaluaciones, ciertas preguntas para saber en qué situación nos encontramos. Bien, el acoso sexual es un delito penado con una pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor a 8 años de inhabilitación, cuando la conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima. Entonces, estamos observando que no solamente puede ser sancionado el presunto hostigador en el centro de trabajo, si la víctima desea realizar alguna denuncia ante la policía, ante el Ministerio Público, puede llevarse su caso en el ámbito penal y por lo tanto, pues, sería condenado esta persona si es que se agrava la situación por 4 o no mayor a 8 años, ¿no? Entonces, veamos aquí que también existe una sanción penal. Bien. El hostigamiento sexual ya sabemos que es forma de una violencia, o sea, es violencia, ¿bien? Que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. No es deseada, entonces tenemos aquí que no es bienvenido, no hay consentimiento por la persona contra la que se dirige, que puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o que puede afectar su actividad o situación laboral docente, formativa o de cualquier otra índole. Entonces, vamos atrayendo más definiciones sobre el tema del hostigamiento sexual. Ya sabemos que es violencia, ya sabemos que no es consentido, no existe consentimiento de la parte a quien se dirige, ¿no? Entonces, esta persona se va a sentir pues en un ambiente intimidatorio, no será quizás un buen clima laboral para donde está pues prestando su servicio y por lo tanto va a afectar su productividad en la empresa. Cuando hablamos de conducta de naturaleza sexual, hablamos de comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otras connotación sexual. ¿Qué otro nos ocurre? Por ejemplo, que estemos llamando insistentemente, mandando mensajes de WhatsApp, tal vez mandando videos pornográficos, memes con contenido sexual. Así que tendremos que tener claro utilizando los WhatsApp, mensajes de texto, los correos electrónicos, chistes, bromas con contenido sexual. Cuando hablamos de conducta sexista, estamos hablando de comportamientos o actos que promueven o refuerzan estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios que suponen la subordinación de un sexo o género respecto al otro. Entonces, estamos viendo que existen dos tipos de conductas sobre el tema del hostigamiento sexual. De naturaleza sexual, comportamientos y otros que son actos que promueven estereotipos de las cuales las mujeres y los varones van a tener ciertos atributos. Bien, es importante también indicar que no se requiere acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Por eso, lo que tenemos que tener presente, los que formamos parte del comité o que formamos parte de recursos humanos, que basta la primera manifestación para nosotros recibir lo que es la denuncia o la queja. No es necesario que exista una reiterancia para recién tomar la denuncia o queja e iniciar el procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Así que los que me están escuchando en esta capacitación, si forman parte de recursos humanos o forman parte del comité, tengan clarísimo que con la primera manifestación ya podemos iniciar lo que es el procedimiento de hostigamiento sexual. Bien.
¿Dónde puede suceder? Al inicio de esta capacitación les estaba comentando que puede existir en otros sectores, no solamente en el sector privado. También puede suceder en el sector público, en instituciones educativas, en instituciones policiales y militares, en el trabajo del hogar y relacionados no regulados por el derecho laboral. Entonces, también podemos observar que el hostigamiento sexual o la ley o el reglamento emitido no solamente va por el sector privado, sino que está regulado para estos sectores. Bien, al menos en esta capacitación vamos a centrarnos en el sector privado, pero no es indiferente saber que existen otros ámbitos que pueden sufrir actos de hostigamiento sexual. ¿De qué manera se va a manifestar el hostigamiento sexual? Pues se puede manifestar a través de promesas que implícita o expresa la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a una situación actual o futura a cambio de favores sexuales. No necesariamente, claro, en esta primera manifestación podemos de repente indicar que se va como ejemplo que el jefe inmediato le pueda proponer un ascenso al trabajador o a la trabajadora si acepta de repente alguna cita o acepta tener de repente relaciones sexuales con ella o con él. Entonces, bueno, podríamos ir como ejemplo tal vez en esta primera manifestación. Sin embargo, tengamos en cuenta que el hostigamiento sexual, así como se puede dar entre varones, también puede darse entre mujeres, pero no necesariamente tiene que venir del jefe inmediato. Podría ser del compañero de trabajo, como también de repente personas que están a cargo perdón, que están a tu cargo del área que de repente tú estás como responsable. Así que el hostigamiento sexual no necesariamente tiene que venir del jefe inmediato, puede venir del compañero o de repente del asistente o del practicante. Recordemos que el hostigamiento sexual no solamente se va a dar entre compañeros de trabajo, también vamos a ver más adelante que el hostigamiento sexual podría darse de trabajadores que han sido destacados a tu empresa porque están prestando un servicio de una empresa que nosotros hemos contratado como servicio de repente de limpieza, de vigilancia, o tal vez también estamos adquiriendo un servicio de asesoría y podemos recibir hostigamiento sexual de repente de uno de estos trabajadores, o como también podemos tener trabajadores que están hostigando a estos trabajadores que han sido destacados por tercerización o tal vez intermediación, ¿no? O alguna asesoría o algún cliente, etcétera. Amenazas mediante las cuales se exige en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad. Tengamos claro que cuando existe hostigamiento sexual laboral, la presunta víctima puede manifestar indicando que no está de acuerdo con las bromas, con los chistes o de repente con el comportamiento del compañero hacia su persona. Entonces, en este caso estaríamos ya manifestando que no estamos de acuerdo. No me gusta tu comentario, deja de hacerme ese tipo de bromas o deja de observarme cada vez que paso de esa manera, ¿no? Porque yo no te lo he pedido. Entonces está expresando que no está consintiendo y por lo tanto no existe consentimiento. Sin embargo, también puede suceder otro tipo de conductas que no necesariamente la presunta víctima tenga que decirlo, porque hay personas que de repente no lo pueden decir por vergüenza o temor o incomodidad, pero lo manifiestas a través de sus comportamientos el rechazo. Cuando algo de repente nos incomoda, ¿qué puede pasar? Nos sentimos incómodos, se nos nota nuestra expresión, nos ponemos un poquito nerviosos, tratamos de evadir o evitar ciertas situaciones. Entonces, estamos de una manera manifestando que no estamos de acuerdo, ¿no? No existiría el consentimiento. Otra manifestación del hostigamiento sexual, cuando se usa ciertos términos, a veces entre compañeros de trabajo tienen los famosos grupos de WhatsApp, o también de repente antes de esta pandemia, cuando se reunían en los refrigerios, de repente en el comedor y hacían conversaciones o dentro de esos comentarios algunos actos sexuales de repente con su pareja o opiniones de alguna compañera, etcétera, o hacen gestos obscenos o presentan ciertas imágenes. Entonces también son indicios de hostigamiento sexual laboral.
acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima, trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas y cualquier otra conducta que pueda encajar sobre actos de hostigamiento sexual. Bien, entonces aquí podemos observar que las manifestaciones se pueden dar en diversas maneras y tenemos que nosotros como área de recursos humanos o de repente también como trabajadores o como comité o de repente tenemos personal a cargo, tenemos que fomentar, identificar a tiempo los actos de hostigamiento sexual para hacer la denuncia o la queja al área de recursos humanos. Bien, el procedimiento lo vamos a conocer en un momento, pero es importante que yo vaya reforzando con ustedes que en la manifestación del hostigamiento sexual sepamos en qué situaciones nos estaríamos encontrando. Bien, el consentimiento es importante sobre el tema del hostigamiento sexual. ¿Atenta contra qué derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales son aquellos derechos que están protegidos por nuestra Constitución. Por ejemplo, la integridad personal, a la no discriminación, a la libertad sexual, a la intimidad personal, a la salud, a trabajar en un ambiente seguro. Estos son nuestros derechos que están debidamente protegidos por la Constitución y por lo tanto, si nos sentimos en un acto de hostigamiento sexual laboral, estaría pues atentando a estos derechos. Veamos respecto a la prevención del hostigamiento sexual. Para ello existen ciertas obligaciones que debe tener el empleador. ¿Y cuáles son las obligaciones que exige la normativa? Tenemos la evaluación y diagnóstico, las medidas de prevención y la difusión de canales. Empecemos con el tema de evaluación y diagnóstico. Bueno, en la normativa lo que nos señala es que nosotros que somos de repente del área de recursos humanos o de repente somos los encargados de administrar al personal de una empresa, porque el hostigamiento sexual laboral se puede dar en cualquier régimen laboral que pueda existir. Puede ser una microempresa, puede ser una pequeña empresa, construcción civil, régimen minero, etcétera. Por eso es obligatorio que todas las empresas y todo, cualquier régimen laboral que tuviera el empleador tiene que contar con un procedimiento de hostigamiento sexual. Y nuestras obligaciones ya sabemos que es evaluar y hacer un diagnóstico. En ese sentido, podríamos, cuando utilizan de repente esas evaluaciones que hacen de manera anual para saber en qué situación o cómo está de mejoras con sus trabajadores, podrían de repente incluir algunas preguntas o cuestionarios para saber si han sufrido actos de hostigamiento sexual laboral. Como yo les mencioné al inicio, existe una guía que es bastante dinámica por parte del Ministerio de Trabajo. Si ustedes pueden revisar esa guía, existe un balotario de preguntas. De repente les puede servir. Yo sugiero que lo puedan revisar y de repente puedan armar este tipo de preguntas como un cuestionario anónimo, donde sus trabajadores puedan responder y saber en qué situación nos encontramos como empresa. Bien, y de repente con esos indicadores ya ustedes puedan tomar ciertas medidas para poder prevenir. Las medidas de prevención, ¿cuáles son? Pues las medidas de prevención es que la norma te exige que tiene que recibir una capacitación en materia de hostigamiento sexual todos tus colaboradores. Si bien la norma nos dice al inicio de la relación laboral, eso no quiere decir que las personas o trabajadores que ya tienes en tu planilla deben recibir igual la capacitación de hostigamiento sexual laboral. Así que todos tus trabajadores que ya tienes en planilla ya debieron pasar por una capacitación. Y todos aquellos que están por incorporarse en tu planilla tienen que también pasar por una capacitación sobre el tema de hostigamiento sexual. Bien, luego también nos exige la normativa que tenemos que contar con una capacitación anual especializada al área de recursos humanos. ¿Quién es el área de recursos humanos? Perdón, ¿quién es el área especializada? Pues el área especializada lo conforma área de recursos humanos y el comité de intervención frente a hostigamiento sexual. Pero dirán ustedes, pero yo no tengo comité, tengo supervisor. Bueno, entonces también la capacitación, obviamente la capacitación especializada va dirigida no solamente para los que son del comité, sino también a aquellas empresas que tengan supervisor. Y es importante que sea de manera anual. ¿Y por qué de repente se preguntarán ustedes, por qué tiene que ser de manera anual? Porque recordemos que las normas a veces son cambiantes, ¿no? Entonces, o también puede suceder que las personas que forman parte del comité
pueda que ya no quieran continuar en el cargo de comité o de repente pues se vayan de la empresa, entonces es importante capacitar de manera anual. Puede ser ciertos estos motivos por lo que la norma busca que estemos capacitados de manera anual. Bien, esto sería para el área especializada. Nos habla de la difusión de canales. Bueno, es importante saber que nosotros como empleadores, si tenemos más de 20 trabajadores, entonces tenemos que contar con una política donde nos va a establecer, claro está lo que indica la normativa, pero ciertos procedimientos que tal vez no estén en la normativa, ¿no? Por ejemplo, podrían poner allí cuánto tiempo va a durar el comité de hostigamiento sexual laboral, a dónde tiene que acceder cualquier trabajador o practicante si está sufriendo de hostigamiento sexual. Podrían de repente incluir algún número telefónico, algún correo electrónico donde se pueda dirigir. Bien, es importante también difundirlo, claro está la política a todo el personal, como también si ustedes quieren hacer de manera mensual, reforzar sobre el tema del hostigamiento sexual con un flyer o de repente con un resumen de lo que puede indicar la normativa a través de las redes sociales que ustedes tienen como empresa, estaría perfecto. Porque lo importante es que difundir y que el personal, el trabajador, sepa dónde acudir y cuándo acudir y qué hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que busca la normativa, la difusión. Bien, entonces sabemos que ya más de 20 trabajadores debemos contar con una política interna. Igualmente se recomendaría que esté inmerso también en nuestro reglamento, en el reglamento interno de trabajo que ustedes puedan tener o cualquier otro documento donde el personal pueda acceder y pueda conocer sobre el procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Bien, ¿qué más nos dice la normativa? La normativa nos dice qué opciones tiene el trabajador o la trabajadora si es víctima de hostigamiento sexual. Bueno, en el caso de que si estás sufriendo de hostigamiento sexual o conoces a una persona que está sufriendo hostigamiento sexual en su centro de trabajo y está recibiendo este acto de hostigamiento por una persona que es de alta dirección de la empresa o es el gerente o tal vez del propio dueño o un personal de confianza, entonces la víctima no es necesario o no está en obligación de presentar su denuncia o queja al área de recursos humanos. En esta ocasión, la norma nos indica que la presunta víctima directamente ya puede solicitar ante un juez por la vía judicial que se cese el acto de hostilidad laboral por hostigamiento sexual o simplemente darse por despedida y solicitar lo que es una indemnización, que es equivalente pues a una indemnización por despido arbitrario, ¿no? Recordemos que si nosotros nos quejamos de repente y nos vamos directamente a la SUNAFIL, porque obviamente si estoy siendo víctima de hostigamiento sexual laboral por el dueño de la empresa, de repente no quiero acudir por la vía judicial, quiero hacerlo a través de la SUNAFIL, no hay ningún problema, pueden ustedes acceder. Y si la empresa se entera, ¿no? Y ustedes dicen, si se entera, de repente me van a sacar de la empresa o voy a sufrir represalias. Es la primera preocupación que vamos a tener como víctimas. Entonces, no te preocupes, porque la norma nos dice si es que la empresa toma alguna represalia porque te has quejado o has denunciado por la vía judicial o por la vía administrativa por la SUNAFIL, será un despido nulo. Si es que ellos toman una represalia y no te renuevan el contrato o simplemente termina el vínculo laboral y bueno, y justo se ajusta a que tú has hecho la denuncia. Entonces tienes esta protección del despido nulo en caso de este tipo de represalias, ¿no? Entonces podrías demandar por la vía judicial para poder pedir quizás lo que es la reposición en tu puesto de trabajo. Bien. Ahora, la norma nos dice, si es que finalmente hemos concluido en que el presunto hostigador era hostigador, ¿cuál va a ser la sanción? Bueno, en este caso lo va a determinar el área de recursos humanos y esto podría concluir en tres situaciones: una amonestación, una suspensión o un despido. Bien, vamos a ver ya el procedimiento poco a poco. Primero vamos a ver el tema de la implementación del comité. El comité de intervención frente al tema de hostigamiento sexual será el que va a garantizar va a recopilar, va a poder extraer información para poder investigar de manera adecuada en un plazo para poder determinar si está pues frente a un acto de hostigamiento sexual laboral.
Pero el comité, ¿cómo se va a conformar? Es lo que nos preguntamos, si es que todavía ustedes no han conformado su comité y los que ya conformaron y quieren saber si lo están haciendo bien. Bueno, la norma nos señala que si tu empresa tiene más de 20 trabajadores, tienes que conformar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Bien, así que cuando son más de 20 en tu planilla, tienes que contar con un comité. Si tuvieras menos de 20 trabajadores, en este caso no estás obligado a tener un comité, pero sí vas a estar obligado a tener un delegado contra el hostigamiento sexual. Bien, entonces tenemos que ver cuántos trabajadores tenemos y conforme a ello vamos a poder tener un comité o un delegado. Ahora, si fuera comité o fuera delegado, va a estar encargado de investigar y emitir recomendaciones. El comité no es el que determina cuál va a ser la sanción. El comité solamente recomienda. Tal vez el comité concluye que debe ser un despido y de repente Recursos Humanos concluye que solamente puede ser tal vez una suspensión. Finalmente, el comité solamente recomienda, pero su función principal es investigar y recopilar esta información. La normativa nos señala que si vamos a conformar un comité, bien, porque somos más de 20 trabajadores, dos tienen que representar a los trabajadores. Para ello se tiene que llevar un proceso de elección que tiene que ser totalmente transparente, que tiene que ser súper confidencial, y la normativa todavía nos da la opción que podamos utilizar el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para también aprovechar y poder realizar el proceso de elección del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Bien, dentro de estos cuatro miembros que van a formar el comité, dos van a ser representantes por parte del trabajador y los otros dos van a ser representantes por parte del empleador. De estos dos representantes por parte del empleador, uno tiene que pertenecer al área de recursos humanos o quien haga sus veces, de repente está con el puesto de supervisor, de coordinador del personal. Lo importante es que forme parte quien ve el tema del personal de la empresa. El otro miembro del comité que va a estar bajo la representación del empleador va a ser el que designe el empleador. Aquí sí sería pues totalmente libre, pero lo importante es que de las cuatro personas que forman parte del comité, dos representan al trabajador, dos representan al empleador y del grupo del empleador uno tiene que ser del área de recursos humanos o quien haga sus veces. Bien, eso es importantísimo. Ahora, los acuerdos del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual se adoptan por mayoría simple. En el caso de que, como son cuatro y de repente dos dicen sí hay un acto de hostigamiento sexual laboral y dos dicen no, no hay un acto de hostigamiento sexual laboral. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Una pregunta muy frecuente. En esa situación, la norma nos indica que el voto dirimente se corresponderá pues al que represente al área de recursos humanos. Bien, entonces ya aquí nos está aclarando también la norma que si en el caso no nos ponemos de acuerdo, los dos que formamos, que decimos que sí y dos que decimos que no, totalmente el que toma la decisión va a ser el que representa recursos humanos. Ahora, antes de iniciar con el procedimiento, también es importante advertir que las personas que forman parte del comité no tienen que tener antecedentes penales, policiales o judiciales que respecto a violencia contra la mujer o a los integrantes de familiares, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como empleadores también tengamos en un file de repente de cada uno de ellos, en carpetitas, de que ellos no cuentan con este tipo de antecedentes, ¿bien? ¿Quiénes son los órganos intervinientes en el procedimiento? Bueno, el órgano que interviene en este procedimiento de acto de hostigamiento sexual laboral van a ser el área de recursos humanos y el comité. O si no es el comité, ya saben, el delegado. Bien, entonces ellos son los dos órganos que van a intervenir en todo el procedimiento. Si bien es cierto el comité y el delegado, que su función principal es investigar, proponer medidas de sanción, porque solamente recomienda o propone, también pues va a dar un seguimiento a todo el procedimiento para ver en qué ha concluido. Y también va a recomendar a recursos humanos, bueno, recursos humanos, hemos tenido un caso de hostigamiento sexual, veamos qué podemos hacer para que esta situación no vuelva a pasar. Entonces eso también es una función principal del comité. ¿Y qué va a hacer el área de recursos humanos? Pues el área de recursos humanos va a recibir la queja o la denuncia y va a tomar ciertas medidas, como es la de protección
la que va a indicar también cuál va a ser la sanción, si es que obviamente se ha acreditado que es hostigador, y va a tomar ciertas medidas complementarias para que no vuelva a pasar casos de hostigamiento sexual. Bien, ahora, ¿cómo se inicia el procedimiento? Bueno, se da inicio con una queja y una denuncia. E inclusive hace 2 meses atrás existe una resolución ministerial 115-2020 del MIN, donde te ha dado un formato referencial para cada sector de cómo pueden utilizar la queja o la denuncia. Así que yo los invito a que puedan también revisar esta resolución ministerial 115-2020 MIN, donde en el anexo 4 habla del formato de queja o denuncia para el sector privado. Entonces, con este formato, que puede ser uso porque es referencial, si ustedes quieren pueden utilizar su propio formato, no hay ningún problema, pero en este formato lo que nos indica cuáles son los datos de la presunta víctima, cuáles son los datos del presunto hostigador, si eres testigo y estás denunciando, también pones tus datos, cuáles son los hechos, cuáles son los medios probatorios, y si tú fueras la presunta víctima, cuáles son las medidas de protección que quieres pedir, ¿no? Entonces, eso es el formato y más o menos es lo que consiste. Y bueno, finalmente, respecto al inicio del procedimiento, entonces la presunta víctima hace su denuncia, puede ser verbal o escrita, obviamente se recomendaría que sea por escrito, o también puede ser un testigo el que quiera hacer la denuncia, ¿no? Entonces, Recursos Humanos lo que va a hacer es recepcionar la denuncia o queja. Recuerden que al principio decíamos que basta con una primera manifestación, no necesitamos la reiterancia, así que no habría ningún problema. También puede iniciarse el procedimiento de oficio cuando la institución conoce por cualquier medio de los hechos que presuntamente constituyan hostigamiento sexual. El empleador va a tomar conocimiento por otras vías de actos que posiblemente constituyan estas situaciones y comunica de manera obligatoria al área de recursos humanos. Bien, entonces no debe pasar más de un día hábil para que puedan comunicar y hacer la denuncia. Ahora, ¿cuáles son las medidas de protección? Bueno, las medidas de protección, básicamente, Recursos Humanos, dentro de los 3 días hábiles, va a tomar ciertas medidas. ¿Y cuáles son? Uno es la rotación del presunto hostigador, en lo que dure, claro, está el procedimiento. Si finalmente no era hostigador, retorna a su puesto de trabajo, ¿no? Entonces no habría problema. Suspensión temporal del presunto hostigador. Bueno, hablamos de una suspensión imperfecta. ¿Qué quiere decir? Que el presunto hostigador, mientras que dure esta investigación o este procedimiento, no va a prestar su servicio, pero tampoco va a ser perjudicado porque todavía está como presunto hostigador. Por lo tanto, se le va a seguir remunerando en el tiempo que esté pues suspendido, ¿no? Pero finalmente, si al finalizar el procedimiento hemos detectado que era hostigador, en ese sentido, en ese tiempo que le he suspendido y le he estado pagando, ¿cómo podríamos, cuál sería la situación? Esa es la pregunta que también se hacen muchos empleadores. En esa situación surge la posibilidad, porque lo dice la norma, hacer el descuento de esos días que tú has estado pagando como empleador porque ha estado suspendido de manera pues temporal. Bien, pero siempre y cuando se haya detectado o se haya señalado que era hostigador. Bien, el tercer supuesto de medida de protección es rotar a la víctima, pero ojo, siempre que esa persona desee o lo haya solicitado. Si no lo ha solicitado, ustedes como recursos humanos o como área de personal no podrían ustedes rotarlo sin su consentimiento. Tiene que haber sido solicitado por la presunta víctima. Solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar o de entablar algún tipo de comunicación a la víctima. Otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar a la víctima. Bien, entonces esas son las medidas de protección que nosotros tenemos que realizar cuando se inicia con la denuncia o queja sobre un acto de hostigamiento sexual laboral. Y tenemos 3 días hábiles, ¿bien? El empleador también tiene la obligación de comunicar al Ministerio de Trabajo de la recepción de la denuncia o la queja. Para ello, ustedes tienen que ingresar a la plataforma del Ministerio de Trabajo, ingresan a la página web y ahí tenemos ya una plataforma habilitada del ministerio donde pueden acceder ingresando con su RUT, con su usuario y van a pues a comunicar que están iniciando un procedimiento de hostigamiento sexual.
¿Y cuánto tiempo tienen ustedes como empleadores, como recursos humanos, para hacer la comunicación? Pues tienen 6 días hábiles de haber recibido la denuncia o la queja para dar inicio. Bien. Ahora, tenemos también que, bueno, aquí anteriormente solamente hemos visto las medidas de protección, pero también hay una otra obligación que tenemos como empleadores. Tenemos otra obligación que es dentro de un día hábil dar atención médica y psicológica a la presunta víctima. Bien, y eso se va a dar en un día hábil una vez recepcionado la denuncia o queja. Entonces, tenemos que tener claro que una vez trasladado esta denuncia o esta queja, tenemos que dar esa atención. Y claro está que si finalmente la presunta víctima autoriza al comité o al empleador que el informe que se extraiga de estos profesionales pueda ser usado como calidad probatoria para la medida de investigación, pueden hacerlo, pero tiene que haber consentimiento de la presunta víctima. Sería también fundamental porque este informe nos va a apoyar mucho en definir respecto si hubo o no un acto de hostigamiento sexual. Ahora veamos respecto a las funciones del comité. Recordemos que cuando ya se hace la denuncia o la queja, que es dentro de un día hábil que tenemos que nosotros correr traslado al comité. O sea, yo, recursos humanos, tengo hoy día la denuncia o la queja y tengo hasta mañana para poder presentarle al comité. Una vez que el comité recepciona esta denuncia o esta queja, también tiene un plazo para poder realizar su investigación. Y esto lo va a hacer dentro de los 15 días calendarios de recibido la queja o la denuncia. Bien, entonces esto es importante. Ahora, lo que no dice la normativa, y queda claro, está en la facultad de ustedes, que si bien es cierto, todos tenemos derecho también a defendernos. Si alguien me está indicando a mí que yo soy hostigadora, entonces también tengo derecho a presentar mis descargos. Para eso también se recomienda que ustedes puedan dar ciertos plazos dentro, de repente, si son parte del comité, ciertos plazos para que el presunto hostigador pueda también presentar su descargo, ¿no? Entonces, el plazo lo pueden determinar en dónde, en su política, porque en la normativa no está establecido casi todo el procedimiento. Entonces, ustedes tienen la facultad de poder establecer estos plazos, ¿bien? Ahora, durante esta investigación de hostigamiento sexual, se debe respetar siempre el procedimiento para ambas partes, ¿bien? O sea, que los dos, así como les estoy explicando, si yo tengo derecho a denunciar que he sufrido un acto de hostigamiento sexual laboral, la otra parte que se va a ser investigada, que es el presunto hostigador, también tiene derecho a presentar también su descargo, sus pruebas, que pueda desvirtuar lo que de repente la presunta víctima esté indicando, ¿no? Ahora, finalmente, nosotros como comité, bueno, a este caso digo comité porque de repente me están escuchando las personas que forman parte del comité, tienen que concluir con un informe. Dentro de estos, claro, tienen un plazo de 15 días, pero finalmente no pueden exceder más de ese plazo. Entonces, por lo tanto, concluyen ustedes con un informe. En este informe, ustedes van a establecer 4 puntos, o tiene que estarse 4 puntos. El primero, la descripción de los hechos. Lo que han recogido de la denuncia o queja o lo que han podido investigar, ustedes van a redactar cuál ha sido, pues, los hechos que han sucedido con la presunta víctima, y ustedes van a valorizar los medios probatorios. Medios probatorios que de repente la víctima te ha traído captura de pantallas, tal vez te ha dado grabaciones, ¿no? Etcétera. Y también de repente por la otra parte, que sería el presunto hostigador, te trajo testigos, te trajo de repente también otras capturas de pantallas, los correos, etcétera. Y finalmente, ustedes ya proponen una sanción. Ustedes solamente proponen, ustedes no determinan. Así que todo lo que ustedes han investigado llegan a una conclusión. Bueno, concluimos que hubo acto de hostigamiento sexual laboral y, bueno, consideramos que de repente lo que le corresponde es que sea una suspensión. Pero finalmente ustedes solamente recomiendan. Bien, eso ténganlo claro. Y finalmente van a también dar sugerencias a recursos humanos para que no vuelva a pasar. Entonces, lo que podemos recomendar de repente a recursos humanos es que para que no pase nuevamente este tipo de casos, hay que difundir un poco más de información, hay que de repente capacitar nuevamente al personal, por ejemplo. Bien. Una vez que nosotros como comité hemos hecho el informe, entonces corremos traslado a quién, a recursos humanos. Y recursos humanos finalmente va a tener un plazo de 10 días calendarios para que pueda tomar una decisión. A esto le llamamos una resolución.
Ahora, el contenido de la resolución es casi parecido a lo que de repente el comité haya realizado, porque como les comentaba, hay una guía del Ministerio de Trabajo donde también tienen los formatos. Entonces, ahí podrían indicar cuáles han sido los hechos, cómo han valorado las pruebas y a qué conclusión o análisis ustedes han llegado para determinar cuál sería la sanción por ya, si en el caso ustedes establecen que era hostigador. Bien. Igualmente, en estos 10 días calendarios que tiene pues el área de recursos humanos o quien haga sus veces, también puede proponer una segunda oportunidad tal vez al presunto hostigador para que pueda presentar su descargo. Y esto también puede estar establecido en dónde, en su política también, ¿no? Entonces es mejor poner en la política ciertas situaciones que la normativa no lo ha establecido. Bien. Y bueno, ya saben, ¿no? La resolución, que es ya donde ustedes como recursos humanos puedan indicar si ha habido sanción o simplemente se va a archivar el caso porque no los medios probatorios de repente no han establecido que exista un acto de hostigamiento sexual. Igualmente se les recuerda que ustedes como recursos humanos tienen que informar al Ministerio de Trabajo. Informamos al Ministerio de Trabajo la decisión que hemos tomado y el plazo es el mismo de 6 días hábiles desde que hemos emitido la resolución. Así que para recordarles un poquito a los que me escuchan de recursos humanos, al inicio de la queja o la denuncia, ustedes tienen 6 días hábiles para que puedan registrarlo en la plataforma del ministerio. Y si no, también tienen pues al final la decisión que ustedes tomen 6 días también hábiles para que presenten ante el Ministerio de Trabajo a través de la plataforma. Veamos ahora respecto, porque hay preguntas que siempre suele pasar. ¿Qué sucede si es que el presunto hostigador no es un trabajador de mi empresa? El presunto hostigador es pues un trabajador que ha sido destacado para mi empresa porque me están ofreciendo un servicio de limpieza, de vigilancia, o tal vez una asesoría, o tal vez, no sé, puede ser también algún otro servicio, ¿no? Que podamos nosotros como empresa principal estamos teniendo, ¿no? Este servicio. Entonces, en esa situación, ¿qué hacemos? Bueno, también la normativa te pone estos supuestos. En el caso que el presunto hostigador labore para una empresa de intermediación o tercerización, pero la presunta víctima forma parte de tu empresa, en esta situación, ¿qué vamos a hacer? Pues la denuncia se formula en la empresa principal. En este caso, la presunta víctima, que sería tu trabajador, haría el área de recursos humanos. Y nosotros como recursos humanos lo que tenemos que hacer es también correr traslado a la empresa que nos está prestando el servicio de tercerización o intermediación para que ellos también inicien un procedimiento de hostigamiento sexual laboral. Entonces nosotros informamos dentro de un día hábil para que la otra parte también tenga conocimiento que nosotros estamos iniciando. Ahora, la investigación estará a cargo del comité de la empresa principal o usuaria, el cual va a emitir un informe. Si el informe incluye recomendaciones de sanción y otras adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento, este se remite a la empresa de intermediación o tercerización y finalmente ellos son los que aplican la sanción. Bien, nosotros, si fuéramos la empresa principal e iniciamos todo el procedimiento de investigación, nosotros finalmente podemos llegar a la conclusión que amerita una suspensión, pero finalmente el empleador no somos nosotros. El empleador, ¿quién es? Es la intermediación o tercerización. Y bueno, nosotros solamente hemos cumplido con trasladar a la conclusión que hemos llegado y ellos serán los que tomen la decisión finalmente. Bien, también nos vamos a otro supuesto, que puede pasar que la presunta víctima sea este trabajador destacado, trabajadora destacada de la empresa que me está dando un servicio. Y el hostigador forma parte de mi planilla, es mi trabajador. En esa situación, la norma también te dice lo mismo. Trasládalo también, informa a la empresa tercerizadora o intermediadora para que tenga conocimiento y se inicie el procedimiento de investigación y sanción. Así que se puede dar el procedimiento tanto por la principal o como también por la usuaria. Garanticemos que la víctima pueda denunciar o presentar la queja contra los actos de hostigamiento sexual que hubiera pues sufrido. Finalmente, ya nosotros, porque el hostigador forma parte de tu planilla, ustedes como empresa son los que van a tomar la decisión cuál va a ser la sanción que se le tiene que interponer. Pero también puede pasar un tercer supuesto, porque todo es posible y se ha visto dentro de las consultas que a veces nosotros estamos recibiendo. ¿Qué sucede si es que la víctima y el presunto hostigador no son parte de mi planilla, pero son trabajadores que han sido destacados para mi empresa?
Es decir, no forman parte de mi planilla, pero son destacados los dos. O sea, ambas partes que están afectadas en este procedimiento forman parte de este service. En esa situación, ¿qué se va a hacer? Bueno, en esta situación nosotros tenemos como empresa principal, claro está, trasladar a la empresa usuaria, que sería perdón, claro, la empresa usuaria de la que nos está prestando el servicio para que inicie pues el procedimiento de investigación y concluya cuál va a ser la sanción que se vaya a interponer. Bien, entonces eso es lo que nos dice la normativa y es lo que podríamos nosotros hacer. En el caso de que fueras trabajadora del hogar, porque también la norma hace referencia que el hostigamiento sexual laboral también se puede dar en este tipo de sector. Entonces, en la denuncia queja tendríamos que indicar quién es el empleador, de algún miembro del hogar en el que labora la persona del trabajador del hogar, o de otra persona sin ser miembro del hogar tenga contacto con aquella que ocasione el servicio de prestar. ¿Qué opciones va a tener el trabajador que es víctima de hostigamiento sexual? Puede accionar el cese del acto de hostilidad laboral o como también se puede dar por despedida, ¿bien? Entonces puede recurrir por la vía judicial para buscar para que le pueda garantizar una protección frente al tema del hostigamiento. Entonces también la trabajadora del hogar tiene la otra opción. ¿Y qué otra opción tiene? Pues recurrir ante la SUNAFIL para que puedan iniciar un procedimiento de investigación, no, perdón, un procedimiento de fiscalización para sancionar tal vez al empleador o al miembro que forma parte del hogar que está haciendo el hostigador o el presunto hostigador frente a esta trabajadora o trabajador del hogar. Ahora, también existen procedimientos aplicables a otras relaciones de sujeción. Aquellos que no están regulados por el derecho laboral, por ejemplo, un locador de servicio que está prestando un servicio a una empresa, una asesoría, también aquellos que son practicantes o que vienen de modalidades formativas, ¿no? Entonces ellos también podrían ser víctimas de hostigamiento sexual o pueden también ser los hostigadores. En este caso, nos indica que debe haber una conformación del comité. Sería pues ya 3 miembros, 2 que representan al área de recursos humanos y 1 que representa al área usuaria. Finalmente, recursos humanos son las que dictan las medidas de protección, las que sean pues necesarias para esta aplicación, ¿no? Bien. Veamos ahora respecto al tema de inspección laboral en materia de hostigamiento sexual. ¿Qué nos dice nuestro protocolo como SUNAFIL? El protocolo está regulado por el protocolo número 07-2019 de SUNAFIL a través de INI. Ha sido aprobado por resolución de superintendencia 319-2019 de SUNAFIL. Bien, veamos respecto a qué nos dice este protocolo. En principio, toda persona que está siendo pues agredida o vulnerada por el tema de actos de hostigamiento sexual laboral y en el ámbito laboral, claro está, puede hacer su denuncia también a través de la SUNAFIL. Y para poder realizar la denuncia tienes que tener estos datos que te va a solicitar para que puedas formularla, ¿no? Primero te pide el nombre, tu cargo, cuál es la relación laboral que tienes pues tú con el presunto hostigador, identificación del presunto hostigador, descripción de los hechos, indicación sobre la presentación de la queja o la denuncia. Por ejemplo, de repente ustedes que están, o alguno que ustedes que haya sufrido acto de hostigamiento sexual laboral y ya denunció a la empresa, ya denunció, se quejó con la empresa, pero la empresa no hizo nada, entonces puedes hacer también tu denuncia a través de la SUNAFIL y justamente lo que te pide uno de estos requisitos es que te juntes un medio probatorio que indique que tú ya hiciste la denuncia, pero que de repente no se inició el procedimiento, ¿bien? Igualmente, el levantamiento de la reserva de identidad en caso el denunciante sea la supuesta víctima. Medios probatorios para poder realizar esta denuncia. Para la calificación de esta denuncia, de repente el empleador no conocía del supuesto acto de hostigamiento sexual, de repente te dio cierto temor o vergüenza y no hiciste la denuncia a la empresa, entonces acudiste directamente a la SUNAFIL. Entonces la SUNAFIL cuando reciba tu denuncia en esta calificación lo primero que va a hacer es tener conocimiento si es que el área de recursos humanos inició o no inició el procedimiento de hostigamiento sexual. Entonces, si es que de repente el área o el empleador indica a la SUNAFIL, yo no tenía conocimiento de que había sufrido acto de hostigamiento sexual, entonces la SUNAFIL lo que va a hacer es indicarle que inicie el procedimiento de investigación.
Si es que en el caso la víctima pues no solamente ha sido de repente una mirada obscena o porque ha recibido tal vez un meme con contenido sexual y ya hablamos de algún agravante, en este caso la SUNAFIL va a dar comunicación al Ministerio Público para que se inicie las investigaciones. Bien. Otro, atención y generación de la orden de inspección. Cuando la institución denunciada, en este caso el empleador, no conocía el supuesto acto de hostigamiento sexual, como yo les estaba comentando, la CIAI va a informar a la empresa o al empleador acerca de esta denuncia. Entonces le va a dar 2 días hábiles, que una vez que recibió la denuncia, para que pueda también indicar, ¿no?, de que si ha tenido conocimiento o no. Si la denuncia recibió la queja, pero no inició el procedimiento de investigación, ese es un primer caso, que puede ser que la SUNAFIL cuando notifique al empleador y el empleador, si tuvo conocimiento de la queja o la denuncia, pero no inició el procedimiento, o como también puede ser que recibió la queja y también inició la investigación, entonces el inspector le va a dar un plazo de 5 días hábiles para que pueda pues iniciar, se genera una orden de inspección, perdón, en un plazo máximo de 5 días hábiles. Esto es cuando la SUNAFIL se da cuenta, ¿no?, dentro de lo que le ha pedido pues al empleador, de que sí tuvo conocimiento o que de repente todavía no ha iniciado un procedimiento de investigación. Bien, el plazo máximo sería de 30 días hábiles y la ampliación sería de 15 días hábiles. ¿Qué otras actuaciones inspectivas sobre el inicio del procedimiento de investigación y sanción? Puede pasar que también el empleador denunciado recibió la queja o la denuncia, pero no inició el procedimiento de investigación, o que el empleador recibió la queja o la denuncia e inició el procedimiento de investigación. Se va a verificar que el sujeto inspeccionado haya iniciado el procedimiento y se verificará que el inicio haya sido realizado dentro del plazo de la normativa. Los plazos que la norma te ha establecido de cuándo tienes que iniciar el procedimiento y cuánto tiene que durar tu procedimiento de investigación es súper importante. Bien, el sujeto inspeccionado tomó conocimiento de los hechos por vías distintas a una denuncia. El inspector va a verificar que se haya cumplido con comunicar estos hechos al área de recursos humanos. O dos, puede haber un incumplimiento de las obligaciones como cargo de comité que no iniciaron el procedimiento de investigación. Entonces, el inspector va a evaluar cuál va a ser lo que se va a imputar al sujeto inspeccionado. Bien, también el inspector, ¿qué va a hacer? Va a verificar que ustedes como empleadores ya hayan instalado su comité o la falta de designación de un delegado. ¿Qué otra cosa más va a inspeccionar el inspector comisionado? Que el presunto hostigador es el titular del órgano que recibe la queja. Uno, que el inspector va a verificar que no haya recibido la denuncia o que haya dispuesto las medidas para que la queja se presente al inmediato superior o que hayas abstenido de participar en la investigación. ¿En qué casos se involucran a las empresas de intermediación o tercerización? Se debe tomar en cuenta que el presunto hostigador labora para una empresa de intermediación o tercerización y la presunta víctima forme parte de la empresa usuario principal. ¿Qué otro caso más van a ver? Que el presunto hostigador labora para la empresa usuario principal o la presunta víctima forme parte de la empresa de intermediación o tercerización. O que tanto la presunta hostigador o la presunta víctima formen parte de la empresa de intermediación o tercerización y el acto de hostigamiento sexual se haya producido dentro del ámbito de control o con ocasión del servicio que prestan a la empresa principal. Bien, el inspector va a verificar que el área de recursos humanos o quien haga a su vez haya ejecutado las medidas de protección a favor de la víctima. Ya recuerden cuáles son las medidas de protección. La rotación, si es que la víctima lo ha solicitado, o la rotación del presunto hostigador, o la suspensión imperfecta, por ejemplo, y entre otros. El inspector va a verificar que hayan puesto a disposición la presunta víctima los canales de atención médica, física, mental o psicológica. Recuerden que esto, el área de recursos humanos, cuando ya recibe la queja o la denuncia, ¿cuánto tiempo tiene? Un día hábil para poder dar este tipo de atención. Y recuerden que si que la presunta víctima da su conformidad o con su consentimiento que el empleador pueda obtener el informe a la conclusión de estos profesionales, también ustedes pueden acceder para que pueda facilitar de repente por parte del comité. El inspector va a verificar que el área de recursos humanos haya emitido una decisión en un plazo no mayor de 10 días calendarios de recibido el informe. Recuerden que nosotros en el procedimiento, si se acuerdan, hemos estado conversando que 15 días calendarios el comité va a recopilar la información y va a investigar. Y son 10 días calendarios que va a tener recursos humanos para que pueda tomar una decisión final. Esto se llama una resolución. Entonces, el inspector lo que va a revisar es todo el procedimiento, ¿no? Va a ver si se ha corrido traslado del comité dentro de un día hábil, se va a verificar cuál es la decisión que contenga la sanción que se va a aplicar al presunto hostigador, o bueno, en este caso ya hostigador, porque si se va a sancionar,
ya estamos hablando de un hostigador. Bien. Luego también lo que va a verificar el inspector, porque forman parte de las infracciones que puede cometer cualquier empleador, es que el área de recursos humanos o el empleador directamente haya comunicado a tiempo, dentro del plazo de 6 días hábiles, el inicio, ¿no? o la queja, el inicio del procedimiento de investigación. Y otros 6 días hábiles, recuerden que cuando ya el empleador tomó una decisión, también tiene la obligación de presentarlo ante el Ministerio de Trabajo. Bien, entonces eso el inspector también va a verificar, que hayas cumplido con comunicar al ministerio, sea por un inicio o sea por la resolución que haya pues adoptado el área de recursos humanos o el empleador. El inspector también va a verificar el cumplimiento de las obligaciones referidas a la capacitación. Recordemos que también estábamos conversando de las obligaciones que va a tener el empleador. ¿Y cuáles eran las obligaciones? Habíamos comentado, era el tema de la capacitación anual que van a tener todos el área especializada, como comité o recursos humanos, y el otro que sería pues la capacitación para todos sus trabajadores o aquellos que inician la relación laboral, ¿no? Entonces, esa es una de las obligaciones que va a ver también el inspector de trabajo. Además, también recuerden que una de las obligaciones también era la difusión. La difusión era pues enviar de repente la política a todos los colaboradores, difundir a través de los periódicos murales, otra vez por WhatsApp, si tienen de repente un grupo con todos los trabajadores, de difundir cuál es el procedimiento, cuáles son los canales donde puede el trabajador o trabajadora pueda realizar su denuncia o su queja. ¿Y cuáles son los aspectos sancionadores? Veamos ahora cuáles son las infracciones que nosotros como empleadores podemos tener como contingencia si nosotros no tomamos las medidas de acuerdo a todo lo que hemos informado en esta capacitación. Será una infracción leve en el artículo 23 del Decreto Supremo 019-2006-DR y sus modificatorias, no cumplir con la obligación de haber comunicado al Ministerio de Trabajo sobre la recepción de la queja o la denuncia, o también la decisión que hemos nosotros adoptado en el procedimiento de hostigamiento sexual. Esto va a ser considerado como una infracción leve. No es una infracción leve que no hayas hecho la resolución, sino la infracción leve es que no has comunicado a la plataforma del ministerio. Bien, entonces eso es una infracción leve. Una infracción grave es que no hayas adoptado las medidas previstas en el artículo 11, como por ejemplo el tema de las obligaciones que tiene el empleador, capacitación, difusión, por ejemplo. Otros aspectos como infracción muy grave es que los actos de hostilidad y hostigamiento sexual u otro acto que afecta a la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. También va a ser sancionado la empresa si de repente estamos vulnerando este tipo de derecho a que puedan acceder a este procedimiento. No adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar actos de hostilidad, así como cualquier otro que afecte a la dignidad del trabajador. No iniciar el procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual. Bien, entonces es muy fundamental, si me están escuchando los que forman parte del comité, es que ustedes tienen también un rol fundamental, no solamente es responsabilidad de recursos humanos implementar, sino que los que han asumido el cargo de comité también tienen que tomarle con la seriedad del caso, porque finalmente a que no hagan el procedimiento de investigación pueden perjudicar también a la empresa como imagen o costos que pueda generar por una sanción. Es importante que se inicie el procedimiento de investigación a tiempo también, ¿no? Y dentro de los plazos. ¿Qué infracciones van a ser consideradas como muy graves? No otorgar de forma inoportuna las medidas de protección. Recuerden las medidas de protección, rotar, de repente atención médica psicológica. Y finalmente, una de las infracciones muy graves es que no se emita una decisión, una resolución indicando cuál va a ser la sanción por este hostigador, ¿no? Claro, si concluyen como hostigador. Pero finalmente es una de nuestras obligaciones y sabemos que más allá de unas obligaciones, es que si no lo hacemos y se inicia un procedimiento de inspección de trabajo, no va a ser novedoso tal vez o algo nuevo decir de que van a ser pues sancionados si ya sabemos la normativa y cuáles son nuestras obligaciones. Bien. Finalmente tenemos la tabla de multas. Esta tabla de multas ha sido pues modificada con el Decreto Supremo 08-2020-TR, recién en febrero. Ustedes pueden visualizar aquí tres maneras de ver el tema de las infracciones, ¿no? Se va a dar de tres maneras. Uno, ver el régimen laboral que tenga la empresa. Si eres microempresa, pequeña empresa, si eres no MIPE. Bien, entonces si tú eres una no MIPE, te vas a ir al cuadro de aquí que está bajito. Si eres una pequeña empresa, te irás a este cuadro aquí bajito y la microempresa el inicial de esta tablita. Luego ustedes se tienen que trasladar de acuerdo a la gravedad. Bien,
ya sabemos cuáles son las infracciones leves, ¿no? Recordemos que por el tema de hostigamiento sexual laboral es que no hayan comunicado al Ministerio de Trabajo. Ya sabemos cuáles son las infracciones graves, el tema de no difundir o no tener las capacitaciones a los trabajadores o al comité o a recursos humanos. Bien, muy grave es que no se haya adoptado un procedimiento de investigación. Entonces te vas a situar dependiendo de la gravedad, dependiendo de tu régimen laboral y también, y por último, dependiendo a cuántos trabajadores se le ha vulnerado este derecho. Bien, entonces ustedes pueden ver las cifras y se van a ir colocando en qué situación están. Pero ahora, para convertirlo en soles, porque esto no está convertido en soles, para convertirlo en soles, ustedes tienen que multiplicar esta cifra por una UIT. Actualmente la UIT equivale a 4.300. Si ustedes multiplican esta cifra por 4.300, les va a dar un resultado en soles. Aquí le hemos traído ya a ustedes esta tabla ya convertido en soles. Así van a poder comprender un poco más cuáles son, pues, la multa que podrían ustedes tener por incumplimiento. Bien, bueno, eso es todo respecto al tema de la capacitación de hostigamiento sexual laboral. Yo espero que a ustedes les haya podido gustar esta capacitación. He tratado de que sea bastante dinámico, he tratado de que ustedes me puedan entender con mis ejemplos. Igualmente, esta capacitación va a quedar pues ya grabada en la página del Facebook, así que les recomendaría que lo compartan para que puedan tener un poquito más de información respecto al tema de hostigamiento sexual laboral. Ahora voy a responder a las preguntas que ustedes tengan sobre esta capacitación. Bien, ahora voy a responder a las preguntas que ustedes tengan sobre esta capacitación. La primera pregunta que tenemos, me voy a poner aquí. Rocío Mango. Hola, Rocío. Si uno conoce de este tipo de abusos, ¿qué debemos hacer? Bueno, si nosotros conocemos de algunos tipos de actos de hostigamiento sexual laboral y no somos la víctima, yo les hablaba de que podíamos ser pues testigos también. Entonces, si somos testigos de actos de hostigamiento sexual en nuestro centro de trabajo, también tenemos pues el derecho de poder hacer nuestra denuncia, nuestra queja en el área de recursos humanos. Es importante saber que todo el procedimiento se tiene que dar con la total confidencialidad del caso. Por eso que si nosotros denunciamos como testigos, no pueden ir divulgando por todo el centro de trabajo quién ha sido el que ha denunciado, quién es el presunto hostigador. Se tiene que llevar con el tema de respeto respecto al tema de la confidencialidad y eso básicamente para que te sientas pues con la seguridad de que puedas ustedes hacer su denuncia queja con el área de recursos humanos. Así que si conoces un caso, Rocío, yo te recomendaría que denuncies o quejes con el área de recursos humanos que ya debe tener implementado también su comité porque comité teníamos hasta enero de este año, si no me equivoco, hasta el 23 para poder haberlo implementado. Bien. Augusto Barja, se tiene que elaborar un proyecto de construcción del comité de hostigamiento sexual. Hola, Augusto. Bueno, en principio, no es un proyecto, tenemos que tener una política. La política, como les explicaba, es pues una información ya un poco resumida de la normativa. Por ejemplo, con todo lo que hemos hecho en esta capacitación, podrían incluir como puntos en su política. Y bueno, toda empresa tiene que contar con una política cuando son más de 20 trabajadores. Aquellas empresas que no tienen más de 20 no estarían obligados, pero sí lo pueden hacer, porque finalmente así podrían ustedes tener de manera organizada y saber qué hacer en ciertas situaciones si es que se presentan sobre actos de hostigamiento sexual laboral. Así que eso sería básico, ¿no? Nancy Sarmiento. Hola, Nancy. ¿Esto se aplica solo para el sector privado o público también? Bueno, esta capacitación que hemos hecho ahora va al sector privado, ¿bien? Pero el sector público también en la norma de la ley y el reglamento establece las pautas de cómo tiene que conformar el comité y cómo se va a dar su procedimiento de investigación. Así que la ley de hostigamiento sexual laboral y su reglamento se va a dar para todos los sectores, ¿no? Pero hoy yo les he explicado de cómo tienen que implementar el comité en el sector privado. En el sector público, revisemos la normativa de cuáles serían pues los procedimientos, ¿bien? Augusto Barja, se tiene que elaborar, a ver, esto ya lo hemos leído.
Francisco Yacta. Hola, Francisco. ¿El comité de hostigamiento puede ser el comité de seguridad de salud en el trabajo? Bueno, en este caso no podemos utilizar el Comité de Seguridad y Salud de Trabajo de manera pues automática para el Comité de Hostigamiento Sexual Laboral. ¿Por qué? Porque la norma nos dice que el hostigamiento sexual laboral o el comité o el delegado que pueda tener la empresa tiene que ser a votación dos que representan al trabajador. De repente las personas que forman parte del comité, uno, que de repente no estén interesados en formar parte del Comité de Seguridad y Salud, perdón, el Comité de Hostigamiento Sexual Laboral. Dos, que de repente de esas personas que forman parte del comité, tal vez los trabajadores no quieren que sean sus representantes para este caso de hostigamiento sexual laboral, ¿no? Entonces, es importante llevar el proceso de elección o de votación de manera transparente y que cada uno pueda ser escogido o elegido para que forme parte del comité. O también preguntarles a los que quieren formar parte del comité si desean formar parte, ¿no? Entonces, es importante saber también el consentimiento de ellos y también que sean elegidos por los trabajadores. Recuerden que son dos, ¿no? Hola Verónica Peña, ¿existe alguna diferencia entre hostigamiento sexual y hostigamiento laboral? Bien, lo que pasa es que existe, el tema de hostigamiento sexual laboral es todo lo que acabo de detallar, como por ejemplo comportamientos de naturaleza sexual. Y lo que es el tema de repente hostilidad laboral, son actos que, por ejemplo, el trabajador le reducen la remuneración, lo trasladan a otro punto a otra provincia para causarle cierto perjuicio, de repente es ofendido, pero no es con conductas sexuales, sino que el hostigamiento sexual es lo que yo hoy día he detallado de comportamiento sexual, de tocamientos, de miradas obscenas, gestos sexuales o etcétera, pero la hostilidad laboral básicamente se refiere a estos puntos, ¿no? Reducción de sueldo, o sea, no tiene un contenido sexual, sino son comportamientos que el empleador busca vulnerar algunos derechos que el trabajador ya adquirió. Por ejemplo, la remuneración. Ambas partes pactaron que una remuneración, por ejemplo, de 1.500 soles iba a ser pues la remuneración y ahora le quiere reducir y el trabajador no le ha pedido su consentimiento. Entonces son dos términos totalmente diferentes y están normados también cada uno con sus propias normativas. Bien. Bueno, a todos muchísimas gracias. Entiendo que no tengo más preguntas. Espero que les haya gustado esta capacitación y bueno, agradecerles a todos a las personas que me han hecho las preguntas y a los que han estado atentos en esta oportunidad, ¿no? En esta linda capacitación. Conmigo en otra oportunidad, a todos muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias.